En este video vamos a calcular el volumen de un cilindro inscrito en una esfera única y exclusivamente que esté en función de la altura del mismo cilindro. Entendible y fácil, ¿sí o qué? Vamos a hacerlo. El cilindro circular recto con altura h y radio r está inscrito en una esfera de radio fijo R mayúscula. Expresa el volumen del cilindro como función de h, o sea, la altura del cilindro. Pues, tenemos que hallar el volumen del cilindro, pero que está expresado única y exclusivamente en función de h, de la altura del mismo cilindro, teniendo en cuenta que el cilindro está inscrito en una esfera. Entonces empecemos por donde sabemos, el volumen del cilindro. ¿Cuál es el volumen del cilindro? El volumen de un cilindro cualquiera es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Ese es el volumen de un cilindro. Analicemos lo siguiente. Esta ecuación, que siempre la conocimos como una ecuación, en últimas es una función. Es una función de dos variables. ¿Por qué? Porque está la variable h y está la variable r. ¿Sí ven? Entonces el volumen de un cilindro, la fórmula del volumen del cilindro como la conocemos, siempre ha sido una función de dos variables. Eso fue innecesario, pero divertido. En este ejercicio me piden que no sea de dos variables, que sea una función de una sola variable, de la variable h. Entonces de alguna u otra forma tenemos que cancelar esta r, tenemos que quitarla y cambiarla por algo, obviamente matemáticamente, de una forma pues lógica, como es la matemática. Primero, analicemos lo siguiente. Cuando este radio del cilindro varía, la altura también varía. Eso en el marco de que el cilindro esté inscrito en una esfera como lo es esto. Oye, despacio, cerebrito. Analicemos lo siguiente. Vean que cuando la altura del cilindro aumenta, el radio disminuye. ¿Sí ven? Y al revés. Cuando la altura disminuye, el radio aumenta. ¿Sí ven? Entonces una varía respecto a la otra, una está en función de la otra. Y además, si se pudieron percatar, el cilindro siempre está en la mitad de la esfera. Así esté muy, ¿cómo se dice? Muy angosto, el radio sea muy pequeño y quede muy delgado, o al revés, como lo acabamos de ver, que el cilindro sea, digamos, muy gordo, por decirlo así. El cilindro siempre está en la mitad de la esfera. El cilindro siempre está en la mitad de la esfera. Entonces se puede inferir que como está en la mitad de la esfera, esta altura se puede determinar fácilmente que a partir del centro de la esfera hacia arriba o hacia abajo va a ser la mitad de la altura. Es decir, para no ir muy lejos, que esta distancia que yo tengo acá va a ser la altura, que es todo, dividido 2, por la gráfica que acabamos de ver. El cilindro siempre va a estar en la mitad de la esfera, en cualquier caso. Entonces, a partir del centro de la esfera, hacia la punta, pues, hacia la base del cilindro, hacia arriba o hacia abajo, siempre va a ser la altura del cilindro dividido 2. Esta gráfica que me da el ejercicio, pues me ayuda a entender mucho. Y me ayuda a hacer lo siguiente. Bueno, primero, miremos, esto es h medios. Esta distancia es el radio del cilindro, ahí se observa, y esta distancia es el radio, pero R mayúscula es el radio de la esfera. Como la esfera no va a variar, la esfera siempre va a ser un tamaño fijo, este radio va a ser fijo. Esta R mayúscula no es una variable, es una constante. Esa R mayúscula no va a variar. Como vimos que va a variar la H mayúscula, por tanto varía el H medios, que es esta distancia, y varía también el radio. ¿De acuerdo? Bueno, todo este análisis, ¿para qué? Recuerden que no podemos tener en esta fórmula el volumen R, no puede estar. Entonces, acá en esta configuración se observa fácilmente que puedo hacer uso del teorema de Pitágoras. Vamos a establecer el teorema de Pitágoras acá para expresar R minúscula. Me queda de esta forma. R minúscula es un cateto, ¿sí? Entonces, el teorema de Pitágoras me dice que el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto, ¿sí? Entonces vemos que estos dos son catetos, la hipotenusa es el radio de la esfera,
Entonces lo expreso de esa forma y listo, a hacer álgebra de la facilita. ¡Ay, qué fácil! Entonces, en esta expresión, primero que hago, se hace la potencia de esta fracción. Entonces me queda h, el numerador al cuadrado y el denominador al cuadrado. Entonces me queda h cuadrado sobre 4. Podría hacer más cosas, pero lo pienso dejar así. Podría hacer más cosas, pero lo pienso dejar así. ¿Por qué lo pienso dejar así? Porque miren que acá en la función de volumen está r cuadrado. Y yo aquí ya tengo r cuadrado. Entonces, ¿yo qué hubiera podido hacer? No, pues entonces sáquele raíz cuadrada a eso y sáquele raíz cuadrada. Entonces me queda r igual a algo. Y cuando lo reemplace acá, entonces r lo tengo que elevar al cuadrado otra vez. Sería como quitar y poner el mismo proceso. O sea, es pérdida de tiempo, ¿sí? Entonces, como ya tengo r cuadrado, pues sencillamente reemplazo r cuadrado. Punto. Entonces me queda de esta forma. Miremos, el volumen del cilindro es pi, acá está pi, por r cuadrado, pero no pongo r cuadrado, sino que pongo lo que equivale a r cuadrado, que es esto. Miren que aquí puse r cuadrado como está, y después multiplico por h. Si observan en esta función, ¿qué variables tenemos? Tenemos pi, que no es una variable, es una constante. Tenemos r mayúscula, que también es una constante, es el radio de la esfera. Y tenemos h y h. No tenemos más. Y h es la altura del cilindro, y esa sí es una variable, y eso es lo que yo necesitaba, hallar la expresión del volumen del cilindro única y exclusivamente en función de la variable h. Listo, ya la hice. Sencillamente voy a poner esto entre comillas más bonito. ¡Hola, señor Francis! Voy a poner la h acá al lado del pi, o sea, pi por h, y listo. Ahí hallamos el volumen de un cilindro escrito en una esfera constante, de radio constante, en función de la altura del mismo cilindro. Excelente.